Compañeros, hoy estaremos hablando sobre la red modular, que es un tema que muchas empresas menosprecian y rezagan a solo conexión de cables, a veces dándolo de sin sentido y innecesaria, sin saber que si no fuera por redes, por estos estudios, por estas configuraciones, no tendrían la conectividad a internet suficiente para desarrollar las inteligencias de negocio. Así que en este pequeño video hablaremos sobre los conceptos básicos de esta red, sobre redes jerárquicas y sobre lo necesario para que entiendas más a fondo qué es una red modular. Entonces, pues lo primero que quiero explicarles es que hablaremos sobre una red modular, que es esto, que son bloques, que es la unión de diferentes conjuntos de diferentes cosas para así hacer una unificación y tener una sola conectividad. Entonces primero vamos a hablar sobre una red LAN cableada. ¿Qué es una red LAN cableada? La LAN es la infraestructura de redes que proporciona acceso a los servicios de comunicación de red y recursos para usuario final y los dispositivos que se encuentran en un piso individual o un edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que una red es la conexión de más de un computador en un espacio geográfico de una empresa, de una institución, de un negocio. De lo que a nosotros se nos ocurra que tenga conectividad a internet y sean más de un solo computador, podríamos llamarlo como una red LAN. Existe la red LAN cableada, que es con la que se usa cable UTP de diferentes categorías, la cual se poncha, se conecta y mediante esta forma se genera la conectividad al internet. En esta primera parte del video pues hablaremos de esa red LAN cableada, de esa tipología de red, que también puede ser red LAN cableada jerárquica. Entonces un ejemplo de un tipo de red LAN cableada es un café internet, donde se conectan varios computadores a un servicio de internet, a un servidor, y un servidor está monitoreando y dándole acceso a aplicaciones o a no aplicaciones referente a lo que pague la persona o referente al servicio que tenga el internet, el café internet en ese momento. Entonces pues ya teniendo claro que es una red LAN cableada, podríamos pasar a hablar sobre el diseño jerárquico de dicha red. Entonces, pues, como podríamos saber, estas redes tienen un diseño predeterminado. Lo primero es que se basa o se divide en tres capas, que son la capa de acceso, que es esta capa, la capa de distribución y la capa de núcleo. Entonces cada capa tiene diferentes módulos, diferentes atributos y realizan una actividad diferente que en conjunto forman esa parte fundamental de las redes. Entonces podríamos empezar hablando que así muy abiertamente que la capa de acceso es la que ofrece a los terminales y usuarios acceso a internet, que la capa de distribución une a la capa de acceso con la núcleo ofreciéndole accesibilidad a internet, y la capa central es la capa que genera la conexión a internet cuando son cosas muy grandes, cuando son cosas demasiado grandes, pero pues siempre podíamos hablarlas como las tres capas fundamentales. Entonces, para empezar a hablar sobre el acceso, la primera capa, empecemos de abajo hacia arriba. La capa de acceso, esta primera capa, es por donde los dispositivos controlados por el usuario tienen acceso a internet o a la red inalámbrica o por cable. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos un computador conectado a un router, a un switch, como lo quieran llamar, como lo conozcan, podríamos decir que este computador, estos computadores, son la capa de acceso. O sea, esta capa es la que me da, digamos, a mí como usuario final, como usuario del internet, del computador, ese acceso a la nube, a esa red principal donde podré buscar, indagar
en internet o en una empresa a determinados archivos que solo se pueden acceder mediante esa forma. No solamente es cableada ese tipo de acceso, también puede ser por Wi-Fi, como lo pueden ser celulares, como lo pueden ser ahora en estos momentos impresoras, o como lo pueden ser cualquier tipo de dispositivo que tenga una controladora de internet. Entonces esta primera capa lo que nos dice eso. Esta primera capa tiene como atributos unos servicios de seguridad y recuperabilidad. ¿Qué nos quiere decir servicios de seguridad? Como es la parte que usamos los usuarios, dicha capa debe tener ciertos sistemas, ciertas configuraciones predeterminadas, donde es el ingeniero encargado de ese área de realizarlas. De activar el firewall, de tener unas buenas licencias de antivirus, de hacer pruebas de infiltración y determinar cuáles son los puntos más vulnerables y configurarlo. Debido a que por mediante esa primera capa, esa capa de acceso es donde los hackers o donde cualquier persona inescrupulosa va a poder entrar y robar la información valiosa para cualquier compañía o hasta robar la misma información personal. Entonces digamos que esta red tiene que estar muy bien definida, esos protocolos de seguridad y servicios que puede ofrecer. También debe tener unas funcionalidades tecnológicas muy buenas, debido a que, como bien sabemos, al paso de los días, la tecnología va aumentando. Salen nuevos computadores, salen nuevos sistemas operativos, salen nuevos sistemas de información tecnológica. En un momento usábamos fax y en estos momentos ya el fax es algo que quedó en el olvido y usamos una impresora por Wi-Fi, un celular, un escáner. Entonces dicha capa, los componentes de esa capa tienen que tener esa escalabilidad tecnológica al cambio para que no sufra esas fluctuaciones de estar diciendo tengo que volver a cambiar este equipo porque ya no me está funcionando con el equipo principal que necesito o el equipo principal que tengo. También debe ser de esta forma debido a los diferentes tipos de datos que se maneja. Por ejemplo, los computadores pueden manejar texto, pero el teléfono por IP, por Wi-Fi va a manejar es voz, mientras que la impresora también va a manejar texto, pero que se va a imprimir. Entonces son diferentes tipos de datos que dicha capa tiene que procesar de forma correcta para poder solucionarlas de forma idónea. Digamos que una de las compañías que lleva el liderazgo en infraestructura teleinformática es la compañía Cisco, y ellos en estos momentos tienen un protocolo que es el protocolo HS, el protocolo QoS, que es el protocolo que no se interrumpe, que ayuda a tener escalabilidad, que ayuda a definir los tipos de tráficos para manejar esas congestiones. Lo que ayuda es que si en algún momento la compañía está sufriendo saturaciones en la red y están en un proceso importante como en la creación de la nómina o el pago de algo importante, la red va a saber que ese tipo de tráfico de esa aplicación en específico es más importante que cualquier otra aplicación que tengan abierta en ese momento y le dará prioridad frente a los otros ordenadores o frente a los otros programas. Uno de los objetivos de esta norma en esa capa de acceso es la equidad entre el resto de las aplicaciones cuando ocurren congestiones, la que ya aplicamos, el quitar prioridad a las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y aplicaciones no comerciales, que es lo que les digo, es diferente uno en una congestión que el computador o que la red tenga la suficiente capacidad de discriminar si es YouTube, si es el sistema contable o si es el sistema de seguridad de la empresa. Entonces dicho protocolo, podríamos llamarlo así, es el encargado de poder decidir sobre esto y dar la prioridad suficiente. Todo esto se ve en la capa de acceso, pero es configurado en los otros tipos de capas. La siguiente capa que vamos a ver es sobre el distribución, sobre la plataforma de distribución de la red. En esta capa lo que vamos a ver es que une al núcleo con la capa de acceso. En esta capa lo que vamos a realizar es que
se transforme el internet y nos los envíe a los diferentes equipos para que puedan llegar al usuario final. Digamos que es la capa intermedia entre los servidores y el usuario final. Entonces digamos que esta capa de acceso lo que va a tener es una amplia escalabilidad. ¿Qué nos habla de escalabilidad? La adaptación al cambio. Digamos que tenemos estos dos switches. Entonces estos dos switches están alimentando a estos otros tres que a su vez están alimentando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos. Digamos que 7 equipos, pero sabiendo que pueden alimentar a más. Entonces esa adaptación a ese crecimiento que en algún momento vamos a tener que controlar es la que le da a la capa de distribución esa escalabilidad. La escalabilidad es eso, la adaptación a la adaptación, a aumentar su tamaño, al aumentar su flujo. Entonces esta capa de distribución es supremamente importante para eso, para darle esa conectividad a la capa de acceso y permitir cada uno de los procesos necesarios dentro de la empresa por parte del usuario final. Y para terminar, hablaríamos de la capa del núcleo, donde es donde llegan los servicios de internet, donde mi proveedor me hace llegar los servicios de internet para yo poder repartirlos, distribuirlos a mi empresa y de esta forma asegurar esa conectividad. Digamos que esta capa de núcleo es muy importante en empresas que tienen un alto tamaño, donde trabajan más de 10, 20 usuarios, podríamos decirlo. Es supremamente importante para añadirle más escalabilidad a la capa de distribución, sin dejar de lado que ella misma debe ser suficientemente capaz de tener la suficiente disponibilidad para ofrecer esos servicios. Entonces digamos que esas son las capas núcleos más importantes que existen en este momento. Es el diseño jerárquico de la actualidad, el que está regulado y con el que se construyen la mayoría de infraestructuras teleinformáticas. Pero dicha red puede ser o en 2 capas o en 3 capas. En 2 capas es solamente con una pila de switch se conecta a la red de servidores y se acabó, no se necesita más. Digamos que en esta imagen podríamos ver un diseño jerárquico de 2 capas, pero si fuera de 3 capas necesitaríamos una extensión de distribución aparte para los servidores. ¿Por qué? Porque digamos que la red es muy grande o que la red está en diferentes puntos geográficos. Necesitaríamos una central que nos ayude a distribuir a los diferentes puntos de acceso y de esta forma distribuir la red. Entonces digamos un ejemplo muy básico sería una empresa que tiene una red aquí en Bogotá en un edificio X y otra sucursal en Cali en un edificio Y. Tendrían que tener diferentes capas de distribución, pero pertenecen a la misma red. Entonces se tienen diferentes tipos de conexión, se tendrían las mismas conexiones, pero con diferentes capas. Se añadirían muchísimas más capas para poder garantizar esa atribución geográfica, ese problema geográfico, poder aplicarla y poder satisfacer la calidad del internet. Digamos que esos serían los conceptos más básicos referente a las LAN pues alámbricas y el diseño jerárquico. Para terminar ya este corto video, pues podríamos hablar sobre las LAN inalámbricas, que es lo mismo, el mismo concepto que las alámbricas, solo que utiliza equipos, utiliza herramientas que sirven para tener conexión de diferente forma, mediante Wi-Fi, con controladores de Wi-Fi, llámese computadores de mesa con tarjeta, con un controlador adaptado a Wi-Fi, un portátil, un celular, lo que se nos ocurra que tenga conexión por Wi-Fi entraría en esta gama. ¿Cuál es la diferencia entre esta LAN inalámbrica, aparte de que pues es por Wi-Fi a la LAN alámbrica? Pues que su costo de instalación es muchísimo menor, porque con solamente un equipo, un router Wi-Fi, se pueden conectar decenas de equipos, mientras que para hacer lo mismo mediante una LAN alámbrica se necesitaría una infraestructura muchísimo mayor. Además que es un diseño tolerante a fallas, debido a que si se daña un punto o está fallando un solo punto, sencillamente se retira el punto. Se puede generar una conexión a otros puntos de Wi-Fi que tenga la empresa o el sitio, se arregla, se vuelve a subir el equipo
y listo, se arregló ese problema. Entonces lo que está generando es optimizando esos tiempos. Además que es una red segura. ¿Por qué? Porque al tener muchos puntos, cada punto podríamos llamarla que es una red aparte y a cada puntico podríamos aplicarle políticas diferentes, lo que generaría como esa seguridad entre punto y punto. No solo sería un solo bus, sino cada uno serían autobuses diferentes. Podríamos hacer como esa analogía. Entonces eso lo que genera es una mayor seguridad y flexibilidad. La implementación y pues que son fácil de administración. Porque pues se pueden administrar uno a uno dependiendo lo que vaya pidiendo cada equipo. Pues esos serían como los conceptos más básicos frente a las redes LAN alámbricas, frente a redes jerárquicas y frente a componentes modulares. Muchísimas gracias.